Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. Para el día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración súper especial por todas aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de necesidad en este momento. Si tú quieres que hagamos oración por ti, con mucho gusto, puedes hacer un comentario en la cajita de comentarios de este video. Si lo quieres hacer en tu corazón, maravilloso. El universo nos agradecerá ese amor con el que oramos por las demás personas. También te quiero invitar en este preciso momento a que si esta lectura no resuena contigo, la devuelvas al universo con mucho amor, con todo el amor que se te ha dado, para que el universo te devuelva muchísimo más amor. También te quiero invitar el día de hoy a darle like a este video, a suscribirte al canal y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, el día de hoy voy a comenzar la lectura para mis queridos amigos y amigas de Libra que se encuentran en este momento en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo las cartas. Quiero que pienses en tu relación y en tu persona especial. Si quieres nombrarla en tu mente, perfecto. Vamos a preguntar qué quiere tu persona especial de ti, qué piensa de ti y qué siente por ti tu persona especial y también aquello que les espera a ustedes como pareja. Estas cuatro primeras cartas es lo que representa lo que siente por ti tu persona especial y qué quiere de ti tu persona especial. Y estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro cercano y el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué piensa de ti tu persona especial. Tu persona especial en este momento está bastante disgustado de ti o disgustada contigo. Duda mucho de lo que sientes tú por él. Duda mucho de los sentimientos. Eso es lo que siente por ti. Tiene demasiadas dudas y tiene una frustración muy grande al respecto. Está muy enojado contigo o muy enojada contigo en este momento. ¿Qué siente por ti? Está bastante desengañado o desengañada de ti. Han tenido algunos problemas y siente que la relación de ustedes está fracasando, que los planes que ustedes pensaban realizar juntos ya no se van a dar. ¿Qué les espera a ustedes como pareja en este preciso momento? En este preciso momento en ese preciso momento, no, perdón, en un futuro más bien cercano, la superación de estas dificultades, de todo lo que ustedes estaban viviendo, una superación de esas dificultades, pero eso se va a dar por un poco tiempo, porque al cabo de unas semanas o de unos pocos meses, entre los dos va a comenzar otra vez esa pugna y se van a engañar mutuamente, no van a poder sostener la relación definitivamente y ese tiempo que parecía como tan de paz realmente se va a esfumar. Va a ser un engaño en el cual se van a ver involucradas muchas personas, no digo que los vayan a engañar o que se vayan a engañar con muchas personas, pero van a haber muchas personas cercanas involucradas o involucrados en esta situación y a las cuales ustedes les van a hacer daño. ¿Qué te aconseja tus guías espirituales en este preciso momento que le hagas frente a la situación que se está presentando ahora para que no tengan esta situación que ustedes podrían tener en un futuro más bien cercano? Ser fronteros, hablar con la verdad y salir de esa situación, de esa adversidad con bastante valor, con bastante firmeza. Hasta el momento, tal vez los problemas que ustedes tienen se podrían solucionar, ya es decisión de ustedes. Hablar o no hablar, solucionar o no solucionar. Los guías espirituales y las cartas hablan, pero la decisión al fin de cuentas la toman ustedes como pareja o como personas individuales, ¿ya? Vamos a ver qué consejo te dicen los angelitos en este preciso momento. Dice, la lucha te hará próspero. Mira, si tú realmente quieres a esta persona especial con la que tú estás en este preciso instante, que podría ser del signo Sagitario, Leo o Aries, un signo de fuego, tendrías que ponerte manos a la obra, mirar a ver qué es lo que está pasando entre ustedes y solucionar cualquier desaveniencia que tengan y corregir cualquier cosa que los dos estén fallando en este momento en su relación.
Este otro angelito te dice, la naturaleza te enseñará a sanar. Mira, tal vez ustedes vienen de relaciones no muy buenas o vienen de una infancia o una adolescencia en las cuales fueron heridos de alguna manera por sus padres, por su padre o por su madre, principalmente. Eso causa heridas que no nos dejan llevar unas buenas relaciones con otras personas, unas relaciones sentimentales sanas con otras personas. Si ustedes quieren y se lo proponen, podrían hurgar hacia adentro de su relación de ustedes mismos y ver qué es eso en lo que ustedes están fallando como pareja, para poder tener una relación sana y sanarla definitivamente y poder hacer una buena relación. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Libra que se encuentran en este momento en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y solteritas de Libra. ¿Qué me les dicen las cartas? Ya sabes, estas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso instante. Las 4 siguientes son lo que te espera en un futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento. Bueno, ¿qué estás pasando tú en este momento? Al parecer estás saliendo de algunos problemas, algunas dificultades que has tenido y que tuvieron un buen desenlace. De una manera muy frentera, muy sincera, pudiste salir de estos problemas. También en este momento has sufrido algún desengaño por parte de alguna persona que no supo ser bien contigo, que no supo corresponderte en lo que tú le dabas a esa persona. También aquí me está marcando algún tipo de, no sé, algún tipo de mala noticia, algún duelo por alguna persona que ha fallecido en tu entorno, alguien que tú estimabas y querías mucho, estás pasando por esa situación en este preciso momento. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que tengas muchísimo cuidado con tu economía, que tengas mucho cuidado con tu trabajo, con tu situación económica, porque podrían haber personas que estarían detrás de hacerte fracasar. Mira, vas a recibir una noticia muy, muy importante. Esta noticia puede estar muy relacionada con algo relacionado con alguna enfermedad o algo así, o unos disgustos con algunas personas y va a ser una noticia que a ti te va a bajar mucho el ánimo, inclusive te podría hasta deprimir esta noticia. Bueno, esta ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas de Libra que están solteritos con el tarot, con las cartas españolas, con la baraja española. Ahora vamos a ver qué me les dicen los angelitos en este preciso momento. Bueno, salieron 3 cartas que son maravillosas. Este angelito te está diciendo, cumple tus deseos para conocerte. Mira realmente qué es lo que tú quieres hacer con tu vida. Estudios, trabajo, inversiones, relaciones, qué es lo que realmente tú quieres hacer. Eh, Mira que hacer algo obligado o hacer algo que realmente no nos gusta hacer no te da felicidad. No te da ese gozo, esa dicha de poder disfrutar lo que haces. Entonces, analiza bien lo que estás haciendo en este momento en tu vida. Este otro angelito te dice, la serenidad es tu fortaleza. En este momento y en un momento futuro vas a tener que hacer acopio de toda tu fuerza interior, de toda tu fuerza espiritual para poder salir adelante de las dificultades que se te han presentado y que se te pueden estar presentando. Este otro angelito te dice, usa las armas de tu intelecto. Este angelito está cogiendo al dragón por el cuello y yo te digo que cojas a ese toro por los cuernos y lo saques de tu vida y utilices lo que tú sabes, lo que tú has aprendido hasta el momento, ya sea académicamente, personalmente, espiritualmente, utilízalo eso para salir adelante de las dificultades que se te están presentando. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos o amigas de Libra. Les pido disculpas por la ronquera de mi voz. Estoy un poquito mal de la garganta. Mis queridos amigos de Libra que me preguntan por su economía en este preciso instante. Estas 4 primeras cartas es lo que tú en este preciso instante estás
viviendo en cuanto a tu economía. Y estas 4 siguientes cartas es lo que te espera en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Lo que estás viviendo tú en este momento, mi querido amigo o amiga de Libra, tú eres una persona bastante leal, bastante fiel, que tiene sus principios para hacer sus negocios y que cumple la palabra que empeña, pero te has encontrado con personas que han jugado con tus sentimientos y que han sido deshonestos y deshonestas contigo y que te han hecho perder dinero con respecto, aprovechándose de tus sentimientos. Mira que para solucionar estos problemas, en este momento que tienes bastante claridad mental para poder solucionar, para poder tomar buenas decisiones, a pesar que esta pérdida que has tenido o este engaño que has sufrido con esta persona, que podría ser del signo Cáncer, Piscis o Escorpio, muy seguramente una persona mayor que tú, ha sido como una caída en cuestiones económicas. Ha sido un golpe un poco fuerte para ti en cuanto a tu economía. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Que salgas de estos problemas, que salgas de esas dificultades, pero tienes que trabajar duro y tienes que tomar consejo de personas que realmente tengan experiencia, porque mira que a veces la inmadurez juega en nuestra contra y por no escuchar consejos podemos cometer errores que te pueden costar bastante dinero y esto te podría causar bastante, no sé, no solamente pérdidas económicas, sino la pérdida de tu estabilidad emocional en ese momento. Entonces, ten muchísimo cuidado con lo que vas a hacer y las decisiones que vas a tomar porque puedes tener unas buenas soluciones, pero atiende consejos. Esta carta del 7 de espadas te dice que los problemas, hay problemas, pueden seguir los problemas, pero no pierdas la esperanza porque todas esas dificultades que se te pueden estar presentando en tu situación económica se van a resolver. Lo importante es que tú tomes experiencia de las cosas que te van sucediendo, que te van pasando, tomes experiencia de otras personas que ya han pasado por el camino que tú estás cruzando en este momento y no cometas los mismos errores. Si necesitas pedir asesoría jurídica, contable, económica, lo que sea, pídela, que es mejor pasar por preguntón que tener este tipo de caídas en cuestiones económicas. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en este preciso momento, cuál es el consejo que te dan ahorita. Mira, dice, busca la armonía cósmica. En ese momento que tú estás pasando como por esta cuestión de engaño y todo eso y que quedas como tan bajoneado y bajoneada, busca fuerza en tu espíritu, ¿ya? En tu fortaleza espiritual. Si no crees en nada, cree en ti mismo. Si crees en algo, pégate más de tu vida espiritual, orar a diario, en quien te creas, en lo que tú creas, si no crees en nadie, pues en ti mismo. Y mira que esto te da una fortaleza para tomar decisiones y claridad mental para tomar decisiones. Este ángel es súper maravilloso porque dice fortuna en tus viajes, no solamente viaje físico, porque en un viaje que puedes hacer, muy seguramente vas a encontrar algo, un negocio que puede ser muy fructífero para ti, pero también un viaje al interior de tu alma, hasta tu propio interior. Mira que te va a enriquecer muchísimo y generalmente la riqueza económica va muy ligada a la riqueza espiritual, a la fortaleza espiritual de una persona. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los espero en una próxima oportunidad. Bendiciones.